El deber de recordar a los pobres. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Gálatas 2:10. La pobreza no es una virtud, la riqueza no es un pecado. Por otro lado, la riqueza no es moralmente buena y la pobreza no es moralmente mala. Un hombre puede ser un buen hombre y un hombre rico. Es bastante cierto que muy frecuentemente los hombres buenos son pobres. La virtud es una planta que no depende de la atmósfera que la rodea, sino de la mano que la riega y de la gracia que la sostiene. No obtenemos apoyo para la gracia de nuestras circunstancias, ya sean buenas o malas. Nuestras circunstancias a veces pueden oponerse a la obra de la gracia en nuestro interior, pero es bastante cierto que ninguna posición en la vida es una causa sustentadora de la vida de gracia en el alma. Esta siempre debe ser mantenida por el poder divino, que puede obrar tanto en la pobreza como en la riqueza, porque vemos algunos de los mejores ejemplos del pleno desarrollo del cristianismo en aquellos que son los más humildes en circunstancias temporales, eclipsando en gran medida a aquellos que, por su posición en la sociedad, habríamos imaginado que tendrían muchas cosas para asistir a sus virtudes y sostener sus gracias. La gracia es una planta que no obtiene ningún alimento del desierto en el que crece, no encuentra nada de que alimentarse en el corazón del hombre, todo lo que vive lo recibe sobrenaturalmente. Envía todas sus raíces hacia arriba, ninguna hacia abajo, no obtiene apoyo de la pobreza, ni de la riqueza. El oro no puede sostener la gracia, por otro lado, los harapos no pueden hacerla florecer. La gracia es una planta que deriva todo su sustento de Dios, el Espíritu Santo, y, por lo tanto, es completamente independiente de las circunstancias del hombre. Pero, sin embargo, fíjese, es un hecho innegable que Dios ha querido, en su mayoría, plantar su gracia en el suelo de la pobreza. No ha elegido a muchos grandes, ni a muchos poderosos de este mundo, sino que ha escogido a los pobres de este mundo, ricos en fe, para ser herederos del reino de Dios. Nos preguntaríamos por qué, si no estuviéramos seguros de que Dios es sabio en su elección. No podemos disputar un hecho que enseña la Escritura y que nuestra propia observación respalda, que el pueblo del Señor, en gran medida, son los pobres de este mundo. Muy pocos de ellos llevan coronas, muy pocos viajan en carruajes, solo una proporción de ellos tiene una competencia, una gran multitud de su familia está desamparada, afligida, atormentada, y se mantienen apoyados día a día en las provisiones diarias de Dios, confiando en el de comida en comida, creyendo que suplirá sus necesidades de las riquezas de su plenitud. Ahora, esta noche, mencionaremos primero el hecho de que Dios tiene un pueblo pobre, en segundo lugar, el deber, debemos recordar a los pobres, y luego, en tercer lugar, la obligación de cumplir con este deber, pues existen varias razones por las cuales debemos ser especialmente conscientes de los pobres del rebaño del Señor. Primero, entonces, el Señor tiene un pueblo pobre, un hecho notorio para todos nosotros, que la observación diaria confirma. ¿Por qué el Señor tiene un pueblo pobre? Esta es una pregunta que podría sugerirse a nosotros, y podría no ser fácil de responder en todo momento, si nosotros mismos fuéramos pobres. Dios podría hacer que todos fueran ricos si quisiera, podría colocar sacos de oro en sus puertas, podría enviar ríos enteros de suministros, donde ahora es un desierto, podría esparcir alrededor de sus casas abundancia de provisiones, como una vez hizo que las codornices se amontonaran en grandes cantidades alrededor del campamento de Israel, así ahora podría hacer llover pan del cielo para alimentarlos. No hay necesidad de que sean pobres, solo como lo complace su propia soberana voluntad. El ganado sobre 1000 colinas es suyo, podría suplirles, podría hacer que los hombres ricos de este mundo renunciaran a toda su riqueza, si así lo deseara cambiar sus mentes, podría hacer que los más ricos, los más grandes y los más poderosos, trajeran todo su poder y riquezas a los pies de sus hijos, pues los corazones de todos los hombres están bajo su control. Pero no elige hacerlo así, permite que sufran necesidad, permite que se consuman en la penuria y la oscuridad. ¿Por qué es esto? Creo que es una pregunta que no encontraríamos fácil de responder si estuviéramos en esas circunstancias, pero dado que muchos de nosotros estamos fuera de la aflicción, quizás podamos insinuar una o dos razones por las cuales el Señor Dios ha tenido, tiene y siempre tendrá un pueblo pobre en este mundo. 1. Creo que una razón es enseñarnos cuán agradecidos debemos estar por todas las comodidades que Él nos otorga a muchos de nosotros. Una de las comidas más dulces que creo haber comido fue después de presenciar un espectáculo de penuria que me hizo llorar. Cuando vemos a otros carecer del pan de cada día, ¿no nos sabe nuestro pan inmediatamente más dulce? Puede haber estado muy seco, pero vimos a alguien pidiendo pan en las calles y agradecimos a Dios por lo que teníamos ese día, cuando supimos que otros carecían. Cuando salimos a caminar y vemos a los pobres, debe ser un cristiano muy pobre aquel que no levante los ojos al cielo y agradezca a su Dios así: no merezco más que otros, pero Dios me ha dado más.
Si todos fuéramos igualmente ricos, si Dios nos hubiera dado abundancia a todos, nunca conoceríamos el valor de sus misericordias, pero Él pone a los pobres junto a nosotros, para que sus pruebas, como una sombra oscura, resalten el brillo que Él se complace en darnos en asuntos temporales. Nunca agradeceríamos tanto a Dios si no viéramos nuestra causa para estar agradecidos al observar las necesidades de los demás. Vosotros, delicados, que apenas podéis comer la comida que se os sirve, os haría bien sentaros en la mesa de los pobres. Vosotros, descontentos, que siempre estáis murmurando en vuestros hogares porque no se os proporcionan toda clase de manjares, os haría bien sentaros un rato a la comida de un asilo, y a veces comer un poco menos que eso, y ayunar 1 o 2 días para encontrar vuestro apetito. Sí, vosotros que nunca cantáis una canción de alabanza a Dios, no os vendría nada mal si por un tiempo os vierais privados de sus bendiciones. Entonces podríais ser llevados a agradecer a Dios por todas sus abundantes provisiones. Incluso los hombres cristianos necesitan un estímulo para su gratitud. Dios nos da muchas misericordias por las que nunca le agradecemos. Día tras día sus misericordias llegan, pero día tras día las olvidamos. Sus misericordias permanecen olvidadas en la ingratitud y mueren sin alabanzas. Poned a alguien en el frío una noche de invierno, ¿y no agradecería a Dios por el fuego después? Haced que tenga sed por un rato, y cuán agradecido sería por una gota de agua. Ahora, si Dios no nos ha expuesto de esta manera, al menos es un ejemplo de su sabiduría, que ha colocado a otros en esa posición, para enseñar a aquellos de su familia que son más favorecidos en asuntos temporales, cuán agradecidos deben estar por los dones de su providencia. 2. Sin embargo, creo que esa es una visión muy baja del asunto. Hay otras razones más altas y mejores. A Dios le place siempre tener un pueblo pobre, para poder mostrar su soberanía en todo lo que hace. Si no hubiera santos pobres, no creeríamos tan firmemente en la doctrina de la soberanía de Dios, o, al menos, si los santos la creyeran, como siempre deben y lo harán, aún así, los impíos, y aquellos que la desprecian, no tendrían una evidencia tan clara de ella, y no pecarían contra una luz tan grande, que brilla sobre sus pobres ojos oscuros y ciegos por evidentes muestras de soberanía en la salvación. Aquellos que niegan la soberanía divina, la niegan ante todo testimonio, ciertamente ante las Escrituras, porque allí se afirma positivamente, y Dios, para que haya algo además de las Escrituras, ha hecho que su providencia respalde la palabra escrita, y ha hecho que muchos de sus hijos sean los despreciados entre la gente. Elijo a quien quiero, dice Dios. Vosotros querríais que eligiera a reyes y reinas primero, yo elijo a sus humildes sirvientes en sus cocinas antes de elegir a sus amos y amas en sus salones de banquetes. Vosotros querríais que tomara al consejero y al sabio, primero tomo al necio, para que aprendáis a despreciar la sabiduría del hombre. Tomo a los pobres antes que a los ricos, para humillar todo vuestro orgullo, y enseñaros que no hay nada en el hombre que me haga elegirlo, sino que es solo la voluntad soberana de Dios la que crea hombres herederos de la gracia. Bendigo a Dios porque hay santos pobres, porque me enseñan esta lección, que Dios hará lo que le plazca con lo suyo. Me muestran claramente que por mucho que los hombres nieguen la soberanía de Dios, no pueden privarlo de ella, que Él la ejercerá hasta el último momento, mientras este mundo exista, y tal vez encuentre maneras de ejercerla, incluso en edades futuras. Ciertamente, la existencia de un pueblo pobre en el mundo es una prueba positiva en la mente del santo, y una afirmación clara y audaz para el intelecto más obtuso del pecador, de que existe una soberanía de Dios en la elección de los hombres. 3. Además, Dios tiene un pueblo pobre, creo, para mostrar más el poder de sus promesas consoladoras y los apoyos del Evangelio. Si todos los santos de Dios estuvieran bien acomodados en este mundo, y nunca les faltara nada, apenas comprenderíamos el valor del Evangelio. Hermanos míos, cuando encontramos a algunos que no tienen donde recostar sus cabezas, pero que aún pueden decir, aún así confiaré en el Señor, cuando vemos a algunos que solo tienen pan y agua y aún se glorían en Jesús, cuando los vemos preguntándose dónde terminará la escena, viendo que cada día surgen nuevas dificultades y sin embargo tienen fe en Cristo, ¿qué honor refleja esto sobre el Evangelio? Que mi rico amigo se levante y diga, tengo fe en Dios para mañana con respecto a mi pan diario, diríais, querido amigo, no me sorprende en absoluto, pues tienes mucha plata en casa para comprar tu pan y un salario que llega en tal día, no hay mucha oportunidad para la fe en tu caso. Pero cuando un pobre Habacuc se levanta y exclama, aunque la higuera no florezca ni haya fruto en la vid, y así sucesivamente, aún así confiaré en el Señor, entonces eso muestra el poder de la gracia que todo lo sostiene. Sabéis que escuchamos muchas invenciones diferentes que nunca soportan una prueba. Un hombre anuncia un cinturón de natación, sería una buena cosa para la tierra firme, pero cuando se prueba en el mar, temo que no cumpla exactamente con su propósito, y realmente no podemos conocer el valor de una invención a menos que la probemos y la pongamos a través de todas las pruebas en las que se supone que debe poder soportar.
Ahora, la gracia se prueba en la pobreza de los creyentes, que aún son en gran medida una raza no quejumbrosa ni murmuradora, que soportan cada desaliento, creyendo que todas las cosas trabajan juntas para su bien, y que de todos sus aparentes males surgirá finalmente algún bien, que su Dios les proporcionará una liberación rápida, o los sostendrá con seguridad en la dificultad, mientras le plazca mantenerlos allí amados. Esta es sin duda una razón por la cual Dios pone a su pueblo en circunstancias pobres. Allí, dice el arquitecto, este edificio es sólido. Sí, Señor, pero debe ser probado, dejad que el viento sople contra él. Hay un faro en el mar, es una noche tranquila, no puedo decir si el edificio es firme, la tormenta debe rugir alrededor de él y entonces sabré si resistirá. Así con la religión, si no estuviera en muchas ocasiones rodeada de aguas tempestuosas, no sabríamos que el barco es robusto y fuerte, si los vientos no soplaran sobre él, como lo hacen sobre nuestros pobres hermanos puestos a prueba, no sabríamos cuán firme y seguro es. Las obras maestras de Dios son aquellas que permanecen en medio de las dificultades, cuando todo se opone a ellas, aún mantienen su posición, estas son sus obras gloriosas, y así, sus mejores hijos, aquellos que más lo honran, son los que tienen gracia para sostenerlos en medio de la carga más pesada de tribulaciones y pruebas. Dios pone a su pueblo en tales circunstancias, entonces, para mostrarnos el poder de su gracia. 4. Luego, de nuevo, Dios a menudo permite que su pueblo sea un pueblo probado y pobre, solo para atormentar al diablo. El diablo nunca fue más atormentado en su vida, creo, que con Job. Mientras Job era rico, causaba mucha envidia en Satanás, pero nunca lo encolerizó tanto como cuando estaba pobre. Fue entonces cuando Satanás se encolerizó más contra él porque, después de todas sus pruebas, no maldijo a Dios y murió. Sabéis, si un hombre cree que puede hacer algo, siempre se envuelve en su autocomplacencia, hasta que intenta hacerlo y luego fracasa. Así, Satanás piensa que puede derrocar a uno u otro de los hijos de Dios. Ahora, Satanás, dice Dios, te daré la oportunidad de probar tu habilidad. Uno de mis hijos es muy pobre, le cortaré el pan y el agua, le daré el agua de la aflicción para beber, y el pan de la amargura para comer. Será extremadamente probado. Tómalo, Satanás, arrástralo a través del fuego y del agua, y ve qué puedes hacer con él. Así, Satanás intenta exterminar la vida divina de su alma, pero no puede hacerlo, y descubre, después de todo lo que ha hecho, que ha sido derrotado, y se va atormentado y disgustado, sintiendo otro infierno dentro de sí mismo, aunque ya era miserable antes, porque fue frustrado en todos sus intentos de extinguir la chispa de vida en el corazón del Hijo de Dios. Dios a menudo permite que Satanás pruebe la obra del Señor. Es asombroso que el astuto diablo continúe trabajando cuando todo tiende a la gloria de Dios, pero él es un diablo en su totalidad y siempre lo será. Siempre seguirá entrometiéndose con los hijos de Dios, perseverará hasta el último momento, hasta que cada santo esté seguro al otro lado del Jordán, seguirá atormentando y molestando a los amados de Dios. Entonces regocijémonos, Dios nos librará y nos llevará seguros al final, sí, más que vencedores, por aquel que nos amó. 5. Además, el propósito de nuestro Padre Celestial al permitir un pueblo pobre en este mundo y mantener a su pueblo en la pobreza, cuando podría hacerlos ricos, es posiblemente darnos un vistazo vivo de Cristo. Un hombre pobre es la imagen de Jesucristo, si es cristiano. Todos los cristianos son la imagen de Jesucristo, pues la influencia santificadora de Cristo ejercida sobre ellos los ha hecho, en cierto grado, semejantes a su Maestro. Pero el hombre pobre es como su Maestro, no solo en su carácter, sino también en sus circunstancias. Cuando miras a un santo pobre, tienes una mejor imagen de Jesús que la que tienes en un santo rico. El santo rico es miembro de Cristo, tiene la imagen de su Maestro estampada sobre él, y esa imagen se perfeccionará cuando llegue al cielo, pero el santo pobre tiene algo más. No solo tiene la característica más prominente, sino el fondo y el primer plano, y todo en la imagen. Tiene las circunstancias de ella. Mira sus manos callosas por el trabajo, así eran una vez las de su Salvador, mira sus pies cansados, ampollados por sus viajes, así eran muchas veces los de su Salvador. Se sienta en un pozo por cansancio, como lo hizo una vez su Señor, no tiene donde descansar, ni lo tenía su Maestro, los zorros tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero él no tenía donde reclinar su cabeza. Es alimentado por la caridad, como lo era su Maestro, otros suplen sus necesidades. Mira, se sienta en una mesa invitada, así lo hizo su Maestro, él no tenía una propia. Ves a Cristo, entonces, ves tanto de Cristo como verás por ahora, hasta que seas llevado a donde serás como Él y lo verás tal como es. Él quiere que siempre recordemos la pobreza del Salvador, como siendo rico, por amor a nosotros se hizo pobre. Y así como, en algún día memorable, se acuñan medallas que llevan la impresión de su héroe, yo considero a cada santo pobre como una medalla acuñada en la ceca divina, para ser un recuerdo de la existencia de nuestro Señor Jesucristo.
Es para hacerme recordar a mi Señor, para invitarme a meditar en esa profunda pobreza en la que Él se humilló, para que pudiera elevarme a la luz y gloria. Bendito Jesús, esto es sabio, pues a menudo te olvidamos, sabio que nos hayas dado alguna oportunidad para recordarte. 6. Pero ahora, una razón más, y concluiré esta parte del tema. El Señor tiene un pueblo pobre en medio de nosotros, por esta razón, para darnos oportunidades de mostrar nuestro amor por Él. Ahora, mostramos nuestro amor a Cristo cuando cantamos acerca de Él y cuando oramos a Él, pero si no hubiera pobres en el mundo, a menudo diríamos dentro de nosotros mismos, como desearía que hubiera uno de los hermanos de Cristo a quien pudiera ayudar, me gustaría dar algo a Cristo, me gustaría mostrar a mi Maestro que lo amo, no solo con palabras, sino también con hechos. Y si todos los santos pobres fueran eliminados, y todos estuviéramos bien acomodados y tuviéramos abundancia, no habría nadie que necesitara ayuda, y creo que podríamos empezar a llorar, porque no habría santos pobres a quienes ayudar. Es una de las cosas más saludables del mundo ayudar a un santo, es una gran bendición para nuestras propias almas, es un ejercicio saludable de la mente visitar a los pobres del rebaño del Señor y distribuir, según podamos, de nuestra sustancia para sus necesidades. Veámoslo no solo como un deber, sino como un deleite y privilegio, pues si no pudiéramos dar algo de nuestra sustancia a Cristo, tendríamos que arrodillarnos para pedirle alguna oportunidad de mostrar nuestro amor por Él. Quita a los santos, y uno de los canales por los cuales podría fluir nuestro amor se retira de inmediato. Pero eso nunca será, pues siempre tendremos pobres entre nosotros, y hay algunas razones por las cuales siempre los tendremos. La segunda cosa de la que nos esforzaremos en hablar es el deber al que se alude aquí. Quisieran que recordáramos a los pobres. Recuerda a los pobres, esa palabra recordar es una palabra muy comprensiva. Debemos recordar a los pobres en nuestras oraciones. No necesito recordarte que ofrezcas súplicas por los ricos, pero recuerda a los pobres, recuérdalos y ora para que Dios los consuele y los anime en todas las pruebas de su penuria, que Él supla sus necesidades con las riquezas de su plenitud. Que el ángel te toque en el brazo, cuando hayas terminado casi tu oración, y diga, recuerda a los pobres del rebaño. Que tus oraciones siempre suban al cielo por ellos. Recuerda también a los pobres en tu conversación. Es notable que todos recordamos a los ricos. Hablamos de la igualdad de todos los hombres, pero no creo que haya un inglés que no se sienta un poco presuntuoso si ha tenido la suerte de estar con un lord en su vida. Ver a un lord en vivo es algo muy maravilloso, y casi ninguno de nosotros podría resistir la tentación de hablar de ello. Podemos decir lo que queramos sobre creer en la igualdad de la humanidad, así lo creemos, hasta que nos elevamos un poco, y entonces ya no lo creemos. Estamos bastante dispuestos a menospreciar a los demás cuando estamos en circunstancias humildes, pero cuando nos elevamos un poco, pensamos tontamente que era solo un capricho de niño en el que nos complacíamos, y que, después de todo, hay más diferencias de las que imaginábamos. Siempre recordamos a los ricos. Ves a un hombre respetable en la iglesia, siempre lo conoces, ¿verdad? Estás en la bolsa de valores o caminando por la calle, nunca tienes dificultad en reconocerlo. De alguna manera, tu memoria es muy traicionera al recordar a los pobres, pero muy fuerte al recordar a un rico. Permíteme recordarte que recuerdes a los pobres. Es bastante singular que no haya un mandato para recordar a los ricos, supongo que es porque no hay necesidad de ello, pues generalmente los recordamos. Pero hay un mandato para que recordemos a los pobres. Ahora, la próxima vez que veas a un hermano pobre, carbonero, albañil, cargador, o lo que sea, reconócelo, por favor, y si lo ves con todas sus prendas sucias, aún así reconócelo, no lo olvides, intenta recordarlo. El próximo domingo de Sacramento, míralo a la cara como si lo recordaras, durante las últimas 20 veces que lo has visto, has parecido como si no lo recordaras, y la mente del pobre ha sido herida tanto como si fuera una ofensa por tu parte, porque era un hermano pobre. No diré que era así, pero temo que en cierto grado lo era. Ahora, cuando lo veas en la calle, dile, bueno, hermano, te conozco, y si se acerca a hablar contigo, no pienses que te degradará ser visto hablando con él en la calle. Si es tu hermano, reconócelo, si no lo es, no digas mentiras al respecto, pero abandona la iglesia y no hagas falsas profesiones. Pero si lo crees, llévalo a cabo. Ahora, a menudo, cuando estás caminando a casa desde la casa de Dios, no recuerdas a los pobres, ¿verdad? Si necesitan hablar contigo, por importante que sea su encargo, no se les atenderá muy frecuentemente. Si el Señor tal y cual, que es un caballero respetable, te necesitara, sí, Señor, puedo detenerme un momento y conversar contigo, pero si una persona pobre te necesita, estoy en tal prisa, debo irme a casa y te irás de inmediato. Ahora, para el futuro, simplemente invierte tu hábito. Cuando veas a un hombre rico, haz lo que quieras con respecto a atenderlo, sé lo que te gustará hacer,
pero cuando veas a un hombre pobre, haz que sea un asunto de conciencia atenderlo. Me complació mucho la conducta de un hermano que está presente aquí. Puede recordar la circunstancia y bendecir a Dios por darle gracia para actuar como lo hizo. Hace poco tiempo, había en el pasillo cerca de la puerta de su banco un caballero y un pobre vestido con una bata de trabajo. Pensé para mí mismo, dejará entrar a uno, lo sé, me pregunto quién será. No esperé mucho, antes de que saliera el caballero y entrara el de la bata de trabajo. Pensó muy acertadamente que el caballero podría tener una oportunidad de conseguir un asiento de alguno de ustedes, pero pensó que era mejor recordar al pobre, y era probable que el pobre estuviera más cansado, pues sin duda había tenido una semana dura de trabajo y probablemente un largo camino, ya que no hay muchas batas de trabajo cerca de Londres. Por lo tanto, dio en realidad al más necesitado. Digo nuevamente, recuerda a los pobres. No es necesario que te diga que recuerdes a los ricos, que seas muy respetuoso y hables con amabilidad y cariño a aquellos que están por encima de ti, te cuidarás de ti mismo en ese punto, pero son los pobres a los que tiendes a no atender, y por eso insistiré en este mandamiento, que recuerdes a los pobres. Pero esto significa especialmente, creo, que en la provisión para sus necesidades, debemos recordar a los pobres. Algunos de nosotros tenemos una necesidad bastante grande de recordar a los pobres. Estoy seguro de que la tengo, pues recibo aproximadamente 10 veces más pobres cada día de los que puedo aliviar. Si fuera tan rico como el alcalde de Londres o su majestad la reina, apenas podría satisfacer las inmensas peticiones que a veces se me hacen. Rara vez hay un pobre que esté en problemas con sus acreedores o una pobre mujer que no pueda cubrir su alquiler, que no escriba al ministro. Todas las almas pobres acuden a él, y yo pienso para mí mismo, ¿qué puedo hacer con ustedes? Realmente he hecho tanto como puedo, y aquí vienen 3 o 4 más. Así que me veo obligado a enviarlos lejos, y solo puedo sentir pena, pero no puedo ayudar, y esto debe ser el caso, a menos que alguien arroje una carga de oro ante mi puerta. Aún así, debemos recordar a los pobres. Algunos piensan que es muy duro tener tantas solicitudes, yo no lo pienso así, solo creo que es difícil cuando no puedo ayudar. Si pudiera, consideraría una gran bendición poder asistir a todos. Si me dieran una gran riqueza, no diré lo que haría, pues frecuentemente los corazones de las personas se vuelven más pequeños cuando sus medios aumentan, pero donde Dios nos ha dado riqueza, estoy seguro de que donde hay hijos necesitados de Dios, debemos recordarlos directamente. ¿Cuánto de los superfluos podría ser dado a sus necesidades? ¿Cuántos de nuestros lujosos derroches podrían ser destinados a lo que ellos desean para su mera existencia? No sabéis cuán pobre es este mundo. Recorréis una parte de esta magnífica ciudad, y decís, hablar de pobreza. No existe tal cosa. Recorréis otra parte, y decís, hablar de riqueza. No existe tal cosa. El mundo es pobre. Algunos de ustedes deberían, de vez en cuando, ir a buscar la pobreza. Colóquense por encima de ella, y sus movimientos en la vida rara vez los pondrán en contacto con ella. Si deseáis ensanchar vuestros corazones, visitad a los pobres, seguidlos a sus guaridas, pues en algunos casos no están mucho mejor, subid sus crujientes escaleras, ved la paja en la esquina de la habitación donde duermen, sí, ved algo peor que eso, ved una silla en la que un hombre ha estado durante los últimos 5 años, sin poder sentarse sin apoyo, obligado a ser alimentado por otros, y aún viviendo con 4 o 5 chelines a la semana, sin nada para sustentarlo adecuadamente o darle suficiente nutrimento corporal. Id y ved tales casos, y si no metéis la mano en el bolsillo y ayudáis a los ancianos peregrinos, temo que no hay mucha cristianidad en vosotros, o si no ayudáis al que veis que tiene mayor necesidad, temo que el amor de Dios no mora en vosotros. Es un deber que debemos a los pobres del rebaño del Señor, y cosechamos muchas ventajas que no tendríamos si no tuviéramos que recordar a los pobres. Ahora, permíteme presionar esta obligación. ¿Por qué deberíamos recordar a los pobres? No lo haré sobre la base de la filantropía común y la caridad, ya que sería una manera demasiado baja de dirigirme a los hombres cristianos, aunque incluso ellos quizás podrían beneficiarse de ello. Lo urgiré de otra manera. Recuerda a los pobres, porque son los hermanos de vuestro Señor. ¿Qué? ¿No sientes, como David, que harías cualquier cosa por el bien de Jonatán? Y si tiene algún hijo pobre y enfermo, algún Mefiboset, lisiado de los pies, ¿no lo sentarías en tu mesa o le darías un sustento, si puedes, viendo que la sangre de Jonatán corre en sus venas? Recuerda, amados, la sangre de Jesús corre en las venas de los santos pobres, ellos son sus parientes, son sus amigos, y si eso no te mueve, recuerda que también son tus amigos. Son tus hermanos si eres un hijo de Dios, están aliados contigo, si son hijos de Dios, tú también lo eres, y son hermanos tuyos. ¿Qué? ¿Dejar a tu hermano morir de hambre? Si puedes, no aliviarás la necesidad de tu hermano, no lo protegerás del frío, no apartarás el hambre, no proveerás para sus necesidades.
Sé que amas a Jesús, sé que amas a los amigos de Jesús y sé que amas a tu propia familia y, por lo tanto, amarás a tus hermanos pobres, ¿no es así? Sé que lo harás, que los aliviarás. Recuerda, también, que tú mismo podrías ser como tu hermano pobre en breve, por lo tanto, cuida que no lo menosprecies, pues alguien te menospreciará. Piensa que todo lo que tienes Dios te lo ha prestado, puede quitártelo todo si lo desea, y si ve que haces un mal uso de ello, quizás lo tome de ti ahora. Muchos hombres han perdido su riqueza por el juicio justo de Dios por su mal uso de ella. ¿Eres mayordomo de Dios? ¿Vas a engañarlo? Él te ha dado su riqueza para distribuir a los pobres, ¿no suplirás sus necesidades con lo que Él te ha dado? Sí, seguramente lo harás. No puedo creer que los rechaces, mientras tengas algo con que aliviarlos, sino que compartirás lo que tienes con ellos. Recuerda, si no los alivias, das gran y grave sospecha de que no amas a Cristo, pues si no amas al pueblo de Cristo, ¿cómo puede ser que seas su discípulo, dado que es la señal? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. ¿Y cómo puedes amar, si tienes, y no das donde Dios te ha enriquecido, y aún no das? Gravemente das causa para dudar que el amor de Dios esté en ti, si el amor de los hermanos no está en ti también. Recuerda, cuando des, Dios puede darte más. No has perdido nada. Lo has puesto en otro bolso, y Dios puede devolverte más en medida aún mayor. Los hombres no pierden nada por lo que dan a los santos de Dios. A menudo sería una inversión celestial si lo dieran a la familia de Dios, pero si lo retienen, Dios tiene otros medios para hacerlos pobres, si no dan a su causa. John Bunyan cuenta de un hombre que tenía un rollo de tela, y cuanto más cortaba de él, más tenía, y dice, a su manera rimada. Un hombre hubo, aunque algunos lo contaban loco, cuanto más echaba fuera, más tenía. Él no era tanto un loco, después de todo, si tenía más cuanto más daba. Pero esa es una visión muy egoísta. Recuerda que, aunque nunca lo recibas de vuelta, es un honor considerable dárselo a Cristo, y recuerda, lo que des a sus hijos lo pones en su mano. Y si Cristo estuviera en la puerta mientras pasas la bandeja, ¿cómo pondrías tu dinero para agradarle? Recuerda, su pobre familia creyente es su mano, ponlo en su mano, entonces, siempre que puedas en todo momento y estación. Recuerda a los pobres, siempre tendrás a los pobres para recordar.